Introducción a la estática y la primera condición de equilibrio. Muy bien, estimados estudiantes, lo único que necesitamos saber, bueno, aunque no es poco, pero necesitamos saber el análisis vectorial. Necesitamos saber vectores, ya que las fuerzas tienen naturaleza vectorial. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve el problema de estática de una partícula, aplicando las leyes de Newton y la primera condición de equilibrio, en base a la interpretación del problema y a la presentación del resultado en una secuencia lógica y fundamental. Muy bien, estimados, ¿qué es la estática? La estática es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo y hace estudio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. Entonces, la estática es la parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio. Podemos decir eso como... En el lenguaje cotidiano, una fuerza es un empujón o un tirón. Sin embargo, en física, una fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos, siendo esta de naturaleza vectorial. La unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. Si bien es cierto, cuando uno tiene un tirón o cuando uno relaciona estos fenómenos a un empujón, también hay interacción. Pero nos vamos a quedar con esta palabra como una palabra clave para la fuerza. Una fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos. Muy bien, recordando los efectos de una fuerza, cuando la fuerza incide sobre el centro de masa, tenemos una traslación, pero cuando esta fuerza tiene su línea de acción fuera del centro de masa, vamos a obtener una rotación. Muy bien, las fuerzas tienen diferentes naturalezas. Sin embargo, todas las fuerzas que vamos a usar van a ser al menos de naturaleza de alguna de estas. Tenemos la fuerza nuclear fuerte. Tenemos la fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil y la fuerza gravitatoria. Cuando nosotros resolvamos problemas de estática, es muy probable que nos topemos con alguna de estas fuerzas. Por ejemplo, el peso, la fuerza normal, fuerza de fricción e incluso también fuerza de tensión. También vamos a analizar algunas otras fuerzas que no están presentes en esta imagen, pero las vamos a analizar más adelante. Empezamos con el peso. El peso es una fuerza de naturaleza gravitatoria. Y el peso está dado por la multiplicación de la masa, que se mide en kilogramos, por la aceleración de la gravedad, en donde la aceleración de la gravedad es 9,81 metros segundo cuadrado. Pero en muchos problemas, para simplificar los cálculos, lo aproximamos a 10. Usualmente, cuando no nos den el valor de la aceleración de la gravedad, debemos nosotros suponer que la aceleración de la gravedad es 9,81. Pero si es que en algún problema o ejercicio no les piden una cierta cantidad de decimales o de exactitud, pueden aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado, dependiendo del problema. No confundir la masa con el peso. Es muy común que el estudiante y las personas en general confundan la masa con el peso. La masa es una magnitud escalar y su unidad de medida es el kilogramo. Y el peso es una magnitud vectorial. Y su unidad de medida, al ser una fuerza, su unidad de medida es el newton. Algo muy importante que tenemos que tener presente en estática es poder saber dibujar bien las fuerzas que tenemos en la estática. Por ejemplo, el peso se ubica en el centro geométrico del cuerpo que se está analizando y el peso apunta hacia abajo. Siempre hacia abajo, debido a que el peso es directamente proporcional a la aceleración de la gravedad
y las dos son magnitudes vectoriales, entonces el peso y la aceleración de la gravedad deben tener la misma dirección y sentido. Entonces, no importa si el plano está inclinado, el peso siempre debe apuntar hacia abajo. Ahora tenemos la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es una fuerza de contacto que se origina por la reacción entre el contacto de dos superficies o de dos cuerpos. La fuerza normal es de naturaleza electromagnética, debido a que esta fuerza se origina por la interacción entre los electrones del cuerpo o de las dos superficies que tenemos en esta imagen. La suma de todas estas fuerzas nos da la fuerza normal. Y la fuerza normal tiene este nombre porque justamente hace un ángulo de 90 grados con la superficie, siempre. Si nosotros inclinamos la superficie, debemos de reconocer de que, por definición, la fuerza normal siempre hace un ángulo de 90 grados con la superficie, sin importar si la superficie está inclinada. Otra cosa que debemos de tener en claro en la fuerza normal, al ser una fuerza de contacto, debemos de saber dibujarlo. Por ejemplo, si yo estoy analizando el auto, la fuerza normal se debe de dibujar de la siguiente manera. Del punto de contacto hacia el cuerpo que estoy analizando, en este caso es el auto. Pero si yo estuviera analizando la superficie, la fuerza normal debería ser del punto de contacto dirigiéndose hacia el cuerpo que estoy analizando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usualmente el estudiante siempre va a dibujar la normal siempre hacia arriba, pero obvia de que las fuerzas de contacto se dibujan de esta manera, del punto de contacto hacia el cuerpo que estoy analizando. Cuando el estudiante no toma en cuenta esto, muchas veces puede pensar de que la normal siempre va a apuntar hacia arriba, y eso no siempre es así. E incluso el estudiante puede pensar de que siempre, como el peso apunta hacia abajo, muchas veces el estudiante puede pensar de que la normal siempre es igual al peso, y eso no sucede siempre. En muchos problemas o en muchas ocasiones sucede esto, pero no siempre. Entonces, haciendo un resumen sobre la fuerza normal es una fuerza que hace un ángulo de 90 grados con la superficie y se dibuja con la siguiente regla, desde el punto de contacto hacia el cuerpo que estoy analizando, obviamente en 90 grados con la superficie. Ya les había comentado que no importa si la superficie tiene una cierta inclinación, la fuerza normal siempre va a ser un ángulo de 90. Ahora tenemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión también tiene su naturaleza electromagnética. Eso es debido a la interacción entre los átomos o moléculas de, de la cuerda, en este caso, y cómo se dibujan las fuerzas de tensión. Para dibujar la fuerza de tensión se hace un corte imaginario en el centro de la cuerda y las fuerzas de tensión apuntan siempre hacia el centro de la cuerda. En este caso, solamente estoy analizando esta región, es por eso que solamente me interesa esta fuerza, pero la fuerza de tensión apunta siempre hacia el centro. Muy bien, así como tenemos fuerza de tensión, también tenemos fuerza de compresión, y las fuerzas de compresión son semejantes a las fuerzas de tensión. También hago un corte imaginario, pero las fuerzas de compresión apuntan hacia afuera, o salen del centro, mejor dicho. Mientras las fuerzas de tensión van hacia el centro, las fuerzas de compresión salen del centro. Y así como la fuerza de tensión es una fuerza de reacción, la fuerza de compresión también es una fuerza de reacción. Ahora vamos a analizar lo que es la fricción. La fricción también es de naturaleza electromagnética, también es producida por la interacción entre los electrones de una superficie y de otra. Sin embargo, la fuerza de fricción es paralela a la superficie. Muy bien, si yo este auto lo trato de jalar hacia la derecha y si este auto está enganchado, o sea, las ruedas no se mueven,
entonces se va a generar una fuerza de fricción en sentido contrario. Es importante saber dibujar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre se opone al deslizamiento. Si el deslizamiento es hacia la derecha, la fuerza de fricción se opone al deslizamiento. Recordemos también de que la fuerza de fricción es paralela a la superficie. Muy bien, vamos a hacer ahora el siguiente análisis. La fuerza de fricción también es una fuerza de reacción. ¿Qué significa esto? Significa que si yo a este auto trato de moverlo con 10 newtons, si este auto no se mueve, es porque la fuerza de fricción está haciendo una fuerza de reacción en el sentido contrario, también con 10. Pero si yo aumento la fuerza, si ya no le pongo 10, sino ahora 20 newtons, y si el auto, a pesar que le estoy suministrando 20 newtons hacia la derecha, a pesar de eso, si el auto no se mueve, en otras palabras, está en reposo o en equilibrio también, entonces decimos que la fuerza de fricción está ejerciendo una fuerza de reacción de 20 newtons también. Y así sucesivamente. Pero quizás el estudiante puede preguntarse y me dirá, profesor, o sea que si yo le pongo 10.000 newtons hacia la derecha, o sea, la fricción tiene que ser 10.000 newtons también. El detalle es el siguiente. La fuerza de fricción va a generar una fuerza de reacción siempre y cuando no sobrepase la fricción máxima. ¿Y cómo es la fórmula de la fricción máxima? La fricción máxima, su fórmula será el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Muy bien, fuerza de fricción. La fuerza de fricción es de naturaleza electromagnética. Bueno, entonces ustedes me dirán, profesor, o sea que si yo empujo o trato de empujar este auto con 10.000 newtons, la fuerza de fricción también tiene que ser una reacción de 10.000 newtons. Bueno, en realidad la fuerza de fricción solamente hace, en realidad la fuerza de fricción solamente actúa como una fuerza de reacción siempre y cuando no sobrepase la fuerza de fricción máxima. La fuerza de fricción máxima es igual al coeficiente de rozamiento o de fricción multiplicado por la fuerza normal. Experimentalmente se ha podido verificar que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal. Ahora vamos a la fuerza elástica. La fuerza elástica es la fuerza de reacción que se genera en los resortes y esta fuerza de reacción está gobernada por la ley de Hooke. ¿Qué me dice la ley de Hooke? Me dice que la fuerza elástica en un resorte es directamente proporcional a su deformación. ¿Qué significa esto? Si yo un resorte lo empujo hacia la izquierda, entonces este resorte se va a comprimir hacia la izquierda. Y por lo tanto, si se comprime hacia la izquierda, por lo tanto, la fuerza elástica apunta en sentido contrario. Esa es la razón de este negativo. Ahora, si yo a este resorte, en lugar de comprimirlo hacia la izquierda, lo estiro hacia la derecha, si yo lo deformo hacia la derecha, entonces la fuerza elástica apunta hacia la izquierda. Entonces, la fuerza elástica en un resorte tiene sentido contrario a la deformación y está gobernada por la ley de Hooke de la siguiente manera. La fuerza elástica es igual a menos la constante de elasticidad por la deformación. La deformación puede ser tanto para comprimir el resorte como para estirarlo. Muy bien, en muchos problemas le piden la fuerza de reacción de una superficie. ¿A qué se refiere con esto?
nosotros podemos tener la resultante entre la fuerza de fricción y la fuerza normal. A la resultante entre la fuerza de fricción y la fuerza normal es conocido como la reacción de una superficie. Y como ya habíamos comentado, la fuerza de fricción hace un ángulo de 90 grados. Y como ya habíamos comentado, la fuerza normal hace un ángulo de 90 grados con la superficie. Mientras que la fuerza de fricción es paralela a la superficie. Debido a esto, la fuerza normal y la fuerza de fricción hacen un ángulo de 90. Por lo tanto, la resultante lo podemos encontrar con Pitágoras, como ya hemos visto en el análisis vectorial. En muchos problemas no hay fricción. Y cuando no hay fricción, la normal está dado solamente en muchos problemas, la reacción, en muchos problemas no hay fricción, muchas veces, o si considera de que la fricción es muy pequeña, de tal manera que la reacción solamente estará dada por la fuerza normal. Pero cuando en un problema, además de haber fuerza normal, tenemos fuerza de fricción, cuando me pidan la reacción en la superficie, debo considerar la suma vectorial. Y si yo quiero solamente el módulo, debo aplicar Pitágoras con la fuerza normal y la fricción. Muy bien, para poder resolver el problema de estática, necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre. Estos diagramas se utilizan para representar las fuerzas de acción que se ejercen sobre el cuerpo en estudio por parte de los cuerpos con los que interactúa. Por ejemplo, tenemos este hombre. Este hombre, ¿con qué cuerpo se está interactuando? Bueno, ese hombre que tiene masa está interactuando con el planeta Tierra, por lo tanto tiene una fuerza de peso que apunta hacia abajo. Pero también, como este hombre está sostenido sobre una superficie, tiene una fuerza de contacto, y es por eso que también podemos poner la fuerza normal. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿con qué cuerpos interactúa la persona? Bueno, la persona está interactuando con el campo gravitatorio, bueno, con la Tierra, está interactuando con la Tierra a través del campo gravitatorio, pero también está interactuando con los electrones que tienen la superficie, por eso es que tenemos la fuerza normal. Claro, la respuesta sería con la Tierra y con la superficie. Entonces, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Es la representación gráfica de un cuerpo y de todas las fuerzas que actúan en él. Entonces, se le llama un diagrama porque es una representación gráfica y se dice que es de cuerpo libre porque la idea es poder que este cuerpo esté aislado y solamente representar las fuerzas que influyen en este cuerpo. Y para mayor comodidad, decimos que ya no importa cuál sea las dimensiones o el tamaño del cuerpo, para mayor comodidad podemos decir de que es una partícula. Claro, cuando estamos analizando la estática de una partícula. Muy bien, tenemos algunos ejemplos. Dibujar el diagrama de cuerpo libre del auto, ignore la fricción. Entonces yo digo, si este auto tiene masa, de seguro tiene peso, y si está en contacto con esta superficie, entonces de seguro tiene fuerza normal. Recordemos siempre que la fuerza normal hace un ángulo de 90 grados con la superficie. Y si esta cadena está tensada, de seguro vamos a tener también fuerzas de tensión. Pero para mayor comodidad, podemos decir que todo ese auto lo podemos reemplazar por una partícula, ya que para nuestros fines esto no afectaría en nada. Ejercicio 2. Realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques. Considere que no existe fricción. Muy bien, ¿qué significa el diagrama de cuerpo libre? Tenemos que analizar cada uno de estos cuerpos de manera independiente. Primero analizamos el bloque 2. Si tiene masa, tiene peso. Si está en contacto con una superficie, tiene normal. Y en este caso, está unida con dos cables, por lo tanto tiene dos tensiones.
Ahora analizamos el cuerpo 1. El cuerpo 1, analizamos esta región, y en esta región el cuerpo 1 tiene una masa M1, por lo tanto tiene un peso. Y como está conectada hacia una cuerda, solamente tiene tensión y no hay ninguna otra fuerza. No está en contacto con ninguna otra superficie, por lo tanto no tiene normal. Y lo mismo con el cuerpo 3, tiene peso y solamente tiene tensión. Ejercicio 3, realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques. Considere que no existe fricción. Muy bien, analizamos primero el bloque de 20 kilogramos. Si tiene masa, tiene peso. Si está en contacto con algún cuerpo o alguna superficie, debe tener fuerza normal. Recuerden que las fuerzas de contacto se dibujan desde el punto de contacto hacia el cuerpo que estoy analizando. En este caso, el cuerpo que estoy analizando es el bloque de 20 kilogramos. Como también este bloque está unido a una cuerda, debe tener fuerza de tensión y esas son todas las fuerzas que influyen en el bloque de 20 kilogramos. Ahora analizando el bloque de 10 kilogramos. Otra vez decimos que si tiene masa, también tiene peso. Claro, obviamente asumimos que está en un campo gravitatorio. El bloque de 10 kilogramos tiene un punto de contacto con la superficie, o está en contacto con la superficie, o con el plano inclinado, y por lo tanto tiene una normal 2. Otra vez, ¿cómo dibujamos la fuerza de contacto? Desde el punto de contacto hacia el cuerpo que estoy analizando. En este caso, el cuerpo que estoy analizando es el bloque de 10 kilogramos. Muy bien, pero el bloque de 10 kilogramos no solamente está en contacto con la superficie, sino también con el bloque de 20 kilogramos. Es por eso que decimos el punto de contacto entre el bloque de 10 y de 20 kilogramos es este, y por lo tanto, ¿cómo dibujamos la fuerza de contacto? Desde el punto de contacto hacia el cuerpo que estoy analizando. Muy bien, entonces como el punto de contacto entre el bloque de 10 kilogramos y de 20 kilogramos es este, la fuerza normal lo dibujamos de la siguiente manera, del punto de contacto hacia el cuerpo que estoy analizando. El cuerpo que estoy analizando estaría abajo. Por eso que la fuerza normal N1 estaría apuntando hacia abajo. Pero esta fuerza normal N1 apunta hacia abajo porque estoy analizando el bloque de 10 kilogramos. Cuando analizo el bloque de 20 kilogramos, esta misma fuerza N1 apunta hacia arriba. Muy bien, debemos de recalcar que la normal N1, el módulo es igual a la normal N1 analizando este bloque. La fuerza normal N1 es la misma para ambos casos, solo que cambia su dirección y sentido cuando analizo el bloque de 20 kilogramos y cuando analizo el bloque de 10 kilogramos. Esto es debido a la ley de acción y reacción o a la tercera ley de Newton. Muy bien, ¿qué me dice la primera ley de Newton? O la ley de la inercia, me dice todo cuerpo continúa en estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que se vea obligado a cambiar ese estado por fuerzas ejercidas sobre él. Muy bien, ¿qué me dice entonces la ley de la inercia o la primera ley de Newton? Todo cuerpo que tiene masa va a querer permanecer en su estado de movimiento. Si está en reposo, va a querer estar en reposo. Si está en movimiento, va a querer estar en movimiento, a menos que haya fuerzas externas que cambien este estado. Entonces, cuando nosotros trabajamos con sistemas en equilibrio, estos sistemas en equilibrio se dicen que son sistemas inerciales, debido a que en estos sistemas no se va a efectuar ningún cambio en su velocidad. Y cuando hablamos de que no hay ningún cambio en su velocidad, debemos de tener presente que la aceleración es cero cuando no hay ningún cambio en la velocidad. Si nosotros nos vamos a la segunda ley de Newton, decimos sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, y si un sistema es inercial, por lo tanto, no va a haber ningún cambio en el estado de movimiento. En otras palabras, la aceleración va a ser cero. Y si la aceleración es cero, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En otras palabras, para un sistema inercial, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Y a esto le llamamos
que el sistema está en equilibrio. Bueno, como ya les había comentado, la segunda ley de Newton me dice: el ritmo de cambio de movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él, y tiene lugar en la misma dirección. De tal manera que si la masa es más grande, voy a necesitar más fuerza para poder acelerarlo. Si ahora tengo una masa de 2m, si yo aplico la misma fuerza, la aceleración será la mitad. De esta manera decimos que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Si yo aumento la fuerza, va a aumentar la aceleración. Pero si yo aumento la masa, la aceleración va a ser menor. Obviamente, como ya habíamos dicho, si la masa es 2m y yo aplico la misma fuerza, entonces la aceleración disminuye hacia la mitad. Justamente a todo cuerpo que tiene masa decimos que tiene la propiedad de la materia de la inercia. Y justamente cuando un cuerpo tiene mayor masa, tiene mayor inercia, por lo tanto, tiene mayor resistencia al cambio de velocidad. En otras palabras, su aceleración va a disminuir. Muy bien, tenemos ahora la tercera ley de Newton, o también conocida como la ley de acción y reacción. Por cada fuerza de acción hay una fuerza de reacción de igual magnitud, igual dirección y sentido opuesto. Muy bien, entonces la tercera ley de Newton me dice que para toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción con diferente sentido, pero en magnitud igual. Ahora sí nos vamos a la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio nace de la primera ley de Newton. Como ya habíamos comentado, la primera ley de Newton dice que todo cuerpo que está en reposo quiere permanecer en reposo y todo cuerpo que está a una cierta velocidad quiere permanecer en esa velocidad. A esa característica de la materia se le llama inercia. ¿Qué es inercia? La inercia es la capacidad o la propiedad que tienen los cuerpos para resistirse al cambio de velocidad. Y si un cuerpo que tiene masa se resiste al cambio de velocidad, eso quiere decir de que no quiere tener aceleración. Y por la segunda ley de Newton, si la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, y si un sistema no tiene aceleración, por lo tanto, un cuerpo en equilibrio, la suma de sus fuerzas debe ser igual a cero. Entonces un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Debemos de recordar que si la aceleración es cero, esto significa o que la velocidad es constante o que la velocidad es cero. Esto es conocido también como reposo o un estado en reposo. Un reposo relativo. Entonces un cuerpo está en equilibrio si la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero, o si está a velocidad constante, o si está en reposo. Si nosotros trabajamos en dos dimensiones, podemos decir entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a cero y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a cero. Nosotros podemos decir lo siguiente entonces: si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, podemos decir entonces que las fuerzas que apuntan hacia la derecha deben ser iguales a las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Y lo mismo, si un sistema o un cuerpo está en equilibrio, decimos entonces que las fuerzas que apuntan hacia arriba deben de ser iguales a las fuerzas que apuntan hacia abajo. Cuando hablamos de equilibrio mecánico, hablamos del equilibrio estático. Esto significa que la velocidad es igual a cero y por lo tanto la aceleración es igual a cero. O hablamos también del equilibrio cinético. Esto significa que si se está moviendo, pero se mueve a velocidad constante. Por lo tanto, también la aceleración va a ser cero. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a aplicar
la primera condición de equilibrio en este ejercicio, un ejercicio muy sencillo, solamente para poder ver algunos detalles. Tenemos en este ejemplo de aplicación, se levanta la carga de 50 newton como se muestra, la polea pesa 20 newton y la cuerda es de peso despreciable. Si la carga sube con velocidad constante, determinar la tensión del cable que sostiene la polea. Muy bien, debemos analizar lo siguiente, o bueno, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Se levanta la carga ya, esta carga o este bloque es de 50 newton. Entonces, hacer el diagrama de cuerpo libre es muy importante para poder resolver problemas tanto de estática como de dinámica. ¿Qué otra cosa más tenemos? Dice la polea pesa, ya le podemos poner su peso, tiene un peso de 20 newtons, y la cuerda es de peso despreciable. Bueno, esta cuerda no vamos a considerar su peso. Si la carga sube con velocidad constante, ¿cómo interpreto yo que la velocidad es constante? Si me dice que la velocidad es constante, por lo tanto, la aceleración es igual a cero. Y si la aceleración es igual a cero, yo debo decir que este sistema está en equilibrio. Por lo tanto, si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. ¿Qué implica que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero? Implica que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a cero y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a cero. Entonces, esto significa que la velocidad sea constante. Me pide determinar la tensión del cable que sostiene la polea. Para yo encontrar la tensión del cable, debo de analizar en alguna región. Bueno, habíamos dicho que las fuerzas de tensión siempre apuntan hacia el centro de la cuerda. Hago mi corte imaginario y las fuerzas de tensión apuntan hacia el centro. Una recomendación que les doy es que cuando ustedes quieren encontrar la tensión, deben analizarlo por regiones. Entonces vamos a analizar en esta región. Entonces decimos, si el sistema está en equilibrio, entonces esta región también está en equilibrio. Por lo tanto, yo puedo aplicar la primera condición de equilibrio y decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Esto significa que las fuerzas que van hacia arriba deben de ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de tensión es igual a 50 newtons. Ahora, la pregunta será la siguiente. ¿Y cuánto será la fuerza de tensión en esta región? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto será la fuerza de tensión en esta región? Pues la tensión en una cuerda, debemos aquí tener presente que la tensión en una misma cuerda y sobre todo si esta cuerda está unida a través de una polea, la tensión en módulo debe ser la misma, también de 50 newtons. Pero si nos fijamos, cuando yo analizo esta región, la tensión apunta hacia arriba, pero si yo analizara la otra región, la tensión apunta hacia abajo. Bueno, ya sabemos que la fuerza de tensión es de 50 newtons. Ahora la pregunta será la siguiente. ¿Cuál será la fuerza de reacción del techo que está sosteniendo la polea? ¿Cuánto será esta fuerza de reacción? Muy bien, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre en esta región y decimos, bueno, la polea tiene un peso de 20 newtons. Y bueno, si yo hago el corte imaginario, las tensiones apuntan hacia abajo en esta región, que ya sabemos que su tensión es de 50 newtons, pero también hay otra tensión en la parte izquierda, también de 50 newtons. Entonces yo digo, en esta región el sistema está en equilibrio, por lo tanto las fuerzas que apuntan hacia arriba deben de ser iguales a las fuerzas que apuntan hacia abajo. Por lo tanto, el techo está sosteniendo esta polea junto con las fuerzas de tensión, lo está sosteniendo con una fuerza de 120 newtons. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué es 120 y por qué no es solamente los 20 newtons del peso de la polea? Lo que pasa es que el hombre también está jalando y el peso del bloque
también está contribuyendo a que el techo tenga que aguantar en realidad 120 newtons. Y si ustedes se preguntan con qué fuerza estará jalando el hombre para que todo esto esté en equilibrio, pues si ya sabemos que la fuerza de tensión es de 50 newtons, por lo tanto el hombre también debe ejercer una fuerza en sentido contrario de 50 newtons. Entonces, esto sería un pequeño ejercicio para la aplicación de la primera condición de equilibrio. Muchas gracias.